Bueno, hablemos de las articulaciones. Las articulaciones son estructuras que hagan unir huesos. Estas articulaciones se van a clasificar de acuerdo a su movimiento, semimóviles, móviles y no móviles, de acuerdo a los ejes que compartan. Uniaxial si comparte un eje, biaxial si va con dos ejes, multiaxial si va con varios ejes, o de acuerdo al tejido que se interponga. En este se va a dividir en sinartrosis y diartrosis. Pero Jorge, ¿a partir de qué estructuras? O sea, entiendo que son tejidos a partir de tejidos que se interpongan. Pero ¿qué tipos de tejidos? Por ejemplo, acá en las diartrosis vamos a tener unas cápsulas articulares, líquido sinovial, cosa que no vamos a tener en la sinartrosis. En las diartrosis vamos a tener cápsulas articulares, líquido sinovial. En la sinartrosis no. En la sinartrosis por lo contrario vamos a tener tejido óseo, tejido cartilaginoso o tejido fibroso. Tejido fibroso. Ya. Vamos a trabajar con estas clasificaciones. Esta clasificación principalmente para trabajar con las articulaciones que van más grande. Para hablar de tejido que se interpone. El tejido que se interpone, sinartrosis, diartrosis. Vamos a hablar ahora de sinartrosis. Sinartrosis. Al otro video ya hablaré de diartrosis. Las sinartrosis se van a clasificar en tres. De acuerdo a las estructuras o qué estructuras van a unir los huesos. La primera sería con tejido óseo. Tejido óseo. O sinostosis, ¿no? Bien hablan de que cuando un tejido fibroso o cartilaginoso se transforma en óseo, vamos a hablar de sinostosis. Por ejemplo, en el hueso esfenoides, en el occipital, vamos a tener un tipo de sinostosis que se va a osificar ese tejido, esos huesos a partir del tiempo se van a osificar sus articulaciones. O asimismo también las articulaciones lumbosacras o de coxigias. También son articulaciones que se van a osificar. Las siguientes son las articulaciones cartilaginosas o las de unión con tejido cartilaginoso. Hay que tener cuidado con esto porque a veces la bibliografía habla de articulaciones también con fibrocartílago, refiriéndose a la misma. Cartílago. Hablaremos de articulaciones a partir de tejido cartilaginoso. ¿Y estas cuáles serían? Bueno, hablaríamos de las articulaciones sin condrosis, de las articulaciones en sínfisis y también del cartílago epifisiario. En las articulaciones sin condrosis, cartílago sin condrosis, vamos a tener, por ejemplo, a las articulaciones del tórax óseo. O sea, vamos a tener acá una pseudomanurio esternal y un cartílago articular o cartílago costal, que sería una sincondrosis. El cartílago costal son sincondrosis. Luego vamos a tener estructuras que van a tener cierto grado de libertad, cierto grado de más movimiento, que serían las sínfisis. Pero ¿qué es lo que me diferencia qué es lo que tiene una sínfisis? Bueno, va a tener tejido cartilaginoso, pero que esta vez van a tener un esbozo. O sea, vamos a tener como ejemplo la sínfisis púbica. También vamos a tener como ejemplo el disco intervertebral.
También vamos a tener lo que son los cartílagos epifisiarios, que va a ser principalmente en los huesos largos, en los huesos largos como el húmero, cúbito, bueno, todos los que conocemos. Entonces vamos a seguir. Continuaríamos con los tejidos fibrosos. Con la articulación con tejidos fibrosos. Y tendríamos otra vez tres tipos de tejidos fibrosos. O de articulación con tejido fibroso, mejor dicho. El primero sería el gónfosis. Pero, ¿qué es el gónfosis? Son estructuras que se van a unir a través de ellas como si fuera como si fueran compactas, o sea, ¿cómo explicarlo? Como si pasaran a través de una cavidad. O sea, tengo mi cavidad y el hueso va a situarse en la cavidad. Por ejemplo, en el alveolo dentario. En el alveolo dentario sucede esto. Va a haber una cavidad y el hueso va a situarse en esta cavidad, además se va a enraizar en esta cavidad. El siguiente sería la sutura. Y la otra sería la sindesmosis. Cabe resaltar algo. En la sutura se van a articular huesos de la cara y huesos del cráneo y cara. Bueno, y acá en la sindesmosis vamos a tener estructuras que han tenido un esbozo cartilaginoso. Por ejemplo, los huesos del antebrazo, huesos de la pierna. Entonces, la principal diferencia acá, según Rubier, va a ser, acá tenemos huesos de tejido conectivo embrionario, y acá vamos a tener huesos con tejido de que se forma a partir de tejido cartilaginoso. Ok, una vez dados estos pequeños detalles, vamos a seguir. La sutura, que se forma a partir de huesos de cráneo y de cara, se va a clasificar en 4 tipos. El primero va a ser la sutura escamosa. Y la siguiente sería la sutura plana. Seguimos con la sutura dentada y también hablaremos de la esquindelesis. Entonces tenemos 4 subtipos de sutura. En la escamosa vamos a tener estructuras que se van ¿cómo decir? Se van a tallar como si estuvieran en bisel. O sea, estructuras que van a rozar entre ellas, o aparentemente están rozando entre ellas, pero están formándose una articulación. Para tenerlo más claro, vamos a poner ejemplos. Ejemplos como la articulación parietotemporal. La articulación parietotemporal es una de ellas. Vamos a ponerle una imagen acá. Si me sale bacán el dibujo, chévere. Si no, les pondré una imagen. No, me lo voy a poner en imagen mejor. Parietotemporal. La que están mirando ahora es la parietotemporal. La siguiente estructura que se van a articular es la articulación plana. Y como dice su nombre, son articulaciones planas. Por ejemplo, la nasonasal y la nasomaxilar. Y nasomaxilar. Hay buenos ejemplos en la red. Voy a poner unos ahora, que son la nasonasal y la nasomaxilar. La siguiente sería la articulación dentada. La articulación dentada, o la sutura dentada, mejor dicho.
Y como dice su nombre, van a ser estructuras que van a simular dientes o engranes. Van a simular dientes engranes. Uno de los ejemplos más clásicos es la articulación biparietal y también la parieto-occipital. Ahora mismo le voy a poner imágenes, no se preocupen. O si no, al final voy a hacer una revisión con las imágenes, no sé, ya se me ocurrirá algo. La esquindelesis. La esquindelesis son estructuras que se forman a partir de ranuras. O sea, voy a tener mi estructura ósea acá y va a encajar con otra estructura ósea. Pero son a partir de dos estructuras óseas. Un ejemplo claro es la de la esfenoides y la del Böhmer. Ese es un buen ejemplo. Esfenoides y Böhmer. Les voy a poner la imagen. Voy a tratar de ponerle la imagen al final, haciendo un repaso de todos los ejemplos, de cada uno de todos estos ejemplos. Pero seguiremos. La sindesmosis, como les dije, son estructuras que se unen tejidos cartilaginosos, estructuras que se han formado a partir de tejidos cartilaginosos, a diferencia de la sutura que se va a formar a partir de tejidos conectivos embrionarios. En este caso vamos a hablar de articulaciones como de la pierna, del antebrazo. Y acá hay ejemplos claros. Los de la membrana interósea, o sea, los huesos, las articulaciones radiocubital, cubital, a través de la membrana interósea, no se olviden, porque el radiocubital no solamente es como membrana interósea. La también articulación tibio-peronea. Bueno, eso sería todo con lo que son sinartrosis. Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios.